Y ahora, desafiando las inclemencias del tiempo y algunas otras, está ya en Café La República mi amigo, el poeta, el filósofo, el ensayista Santiago Kovandov. ¿Cómo estás, Santiago? ¿Qué haces, Jorge? ¿Cómo estás? Mira, la verdad es que muy conmovido con lo que estamos haciendo en esta audición. Déjame decirte dos palabras. ¿Sabes lo que pensaba? Sí. Pensaba que nosotros tenemos un concepto del oyente aquí en Haciendo Pie, que es una verdadera bandera, un baluarte de nuestra tarea dominical de cada domingo, que es la idea de que el oyente no es el que escucha, es aquel que puede sentirse invitado a compartir con nosotros la aventura de pensar. Porque de veras programas como el de hoy, con lo que llevamos desarrollado hasta aquí a través de tu editorial, los dos reportajes, invitan a hacer de la reflexión una verdadera fiesta, y que el optimismo primordial que nosotros queremos sembrar no proviene de la idea de que todo anda bien o va a andar bien con toda seguridad, sino de la convicción de que es posible enfrentar la complejidad de lo real con un pensamiento que busca la clarificación a toda costa y a cualquier precio, porque ahí está la dignidad de lo que somos. Te aseguro que así lo siento, y bueno, vengo yo muy conmovido al café, por eso llegué más temprano que vos, porque estaba aquí tratando de reponerme para recibirte. Muy bien, muy bien. Sí, sí. No, creo que lo que vos decís es la filosofía que nosotros nos dimos desde el inicio de estos ciclos que incluso empezaron el año pasado, que es... Nosotros queremos pensar en voz alta, y queremos que los oyentes sientan lo mismo, que cuando termina nuestro programa se quedan con algo, más allá de los títulos rimbombantes, más allá de la noticiadura, que les quede algo para, bueno, que les pueda ser útil, como nos es útil para nosotros. Yo te confieso, Santiago, y vos haces lo mismo, pero se lo cuento a los oyentes. Cuando yo me propongo una conversación con un entrevistado, lo que trato es que me interese a mí, que me interese fundamentalmente a mí, porque sé que si me interesa a mí, tengo más probabilidades de que también le interese a otros, ¿no? Y más autenticidad en consecuencia, porque si nos guiáramos por la idea de que lo que importa es lo que el rating impone, si nos guiáramos por la presunción de que lo verdaderamente real o verdaderamente importante es justamente aquello que goza de un consenso inequívoco, masivo, mayoritario, bueno, es difícil abrirse camino hacia la autenticidad. En cambio, a la inversa, no. Vos fijate, por ejemplo, un editorial como el que hoy vos planteabas, decías, el país avanza aceleradamente hacia una república perdida. ¿No? Es una frase muy dura, es una frase que uno puede decir que oscuro, pero no es así el propósito que alienta un enunciado como este, sino que lo que se está diciendo, lo que estamos proponiéndoles a nuestros oyentes, es meditar en todo aquello que genera un riesgo de decadencia y de una ponderación o una exploración de los recursos con los cuales podemos enfrentarla. Y ese repertorio de recursos, ese abanico de posibilidades que permiten entender por qué se avanza hacia una república perdida y al mismo tiempo cómo se puede luchar contra eso, irrumpen en primer lugar en un encuentro como que tuviste con ese veterano de la acción política y de la reflexión, con ese estudioso que es Jesús Rodríguez, ¿no? Cuando él dice, sin democracia en la región, recordaba lo que decía Alfonsín, ¿no? Sin democracia en la región no la habrá en la Argentina. Este sentido de que los valores democráticos, sin dejar de ser valores nacionales, son primordialmente valores universales por los cuales
vale la pena generar interlocución con el otro, porque para poder trascender con espíritu democrático las fronteras del propio territorio, hay que proceder como se procede hacia adentro del propio territorio, buscando la interlocución, buscando el diálogo, buscando el encuentro más allá de lo que él llamaba la instantaneidad de los tiempos en que vivimos, que son incompatibles con lo que la democracia exige en términos de medianos y de largos plazos, de metabolización profunda de la comprensión de los conflictos, ¿no? Y esta idea tan notable de él cuando él dice no hay soluciones para el presente si el modo de plantearse esas soluciones queda restringido a conceptos y criterios del pasado, ¿no? Claro, creo que allí hay una lección no de optimismo banal, sino de espíritu aguerrido en el cual el pensamiento está privilegiado como el recurso indispensable para hacer frente a la adversidad, ¿no? Claro. Me suscita esto una reflexión que es lo que Jesús Rodríguez nos está diciendo, y también Guadalupe Nogués, es que las cosas dependen en gran medida de nosotros, que no hay un ente llamado democracia que está custodiada por expertos, que los expertos tenemos que ser nosotros, porque así venimos al mundo desnuditos, y por lo tanto todo lo que digamos, tanto lo individual como lo colectivo depende mucho de lo que hagamos. Completamente. Fíjate que ella, con su planteo, nos propone algo en el orden de la modalidad de aproximación al otro, que es enormemente complejo, pero indispensable, cuando ella dice, ¿no es cierto?, que hay que aprender a conocer empáticamente al otro, a conocerlo, dijo, amorosamente. Ahora, esta idea, que es profundamente bíblica, ¿no? Y ahí rescato tu concepto de religiosidad, es profundamente bíblica, tiene que ver con esta idea de que el prójimo en principio es alguien que representa con su singularidad una alternativa que no puede ser obviada, ni renegada, ni reducida a los parámetros de nuestra comprensión. Más allá del valor objetivo de una creencia, de una convicción incluso científica, está aquella mirada del otro que viene a decirnos algo distinto y que hay que tratar de entender efectivamente por qué es distinto y qué lo sostiene en esas convicciones para impedir que ocurra lo que decía Octavio Paz. Es decir, Octavio Paz decía, las creencias son impermeables a la crítica de la razón. En buena medida es así, pero qué lucha más radical y más importante que la de que aquella que uno emprende también contra sí mismo, no solo contra el otro. Uno debe vivir combatiéndose, como decía Cortázar. Uno debe vivir combatiéndose, uno debe estar desvelado por la presunción que pueda tener de que está en lo cierto. Y este procedimiento tan rico de volverse sobre uno mismo críticamente es condición de posibilidad de lo político en el sentido más hondo y más importante de la palabra, ¿no? Mira, pero por otro lado, Jorge, yo me preguntaba, a la luz de lo que se está viviendo en la Argentina, ¿no?, si no estamos frente a un fenómeno que realmente me interesa que lo veas y lo analices vos también. Por un lado tenemos una victoria aparente del oficialismo, que es aquello que llevó al oficialismo a festejar como victoria lo que fue una derrota en las elecciones de medio término. Y por otro lado tenemos una victoria real del oficialismo, que es la impunidad con que está logrando sostenerse la vicepresidenta de la Nación en todas aquellas causas fundamentales que ni siquiera son materia de debate, ni siquiera demandan que se presente una defensa a sostener públicamente cuáles son los argumentos que tiene para probar su inocencia. Entonces tenemos una victoria ficticia que es presentada como real y una victoria real
como es la de la destrucción de la justicia y el sostenimiento de la impunidad de la vicepresidenta y todos sus allegados, que nos tiene que llevar a preguntarnos por el porvenir de una democracia que, reconociendo la necesidad del diálogo y de la interlocución con el otro y del derecho del otro a postularse como alguien que tiene criterios distintos, también nos obliga a preguntarnos si no estamos delante de una disyuntiva que nos devuelve al centro de tu editorial cuando decías que realmente la Argentina se encuentra avanzando aceleradamente hacia una república perdida. Sí, pensaba si esto lo podemos resumir como de alguna manera ganaron perdiendo, ¿no? Ellos ganaron perdiendo. Ellos perdieron con su victoria. Claro. Esta es una victoria paradójica, una victoria falsa. Yo lo planteaba ayer en un ensayo en La Nación, cuando decía que recordaba aquellos versos de Almafuerte, cuando Almafuerte dice: no te des por vencido ni a un vencido. Bueno, entendiendo esto de buena ley, con buena leche, con una actitud sana, eso significa dos cosas. Primero, has sido vencido y tenés que tener templanza para seguir combatiendo, pero además tenés que tener la decencia de reconocer que hay un ganador que no sos vos. Claro. Es muy impactante y es una lectura que me parece muy interesante. Bueno, dicho sea de paso, está efectivamente en tu ensayo ayer de La Nación, ¿no? Es bastante impactante porque hasta ahora nosotros tendimos a burlarnos un poquito de este espíritu negador, que nos parecía negador de la oposición, pero del oficialismo, pero ellos salieron a consolidar su derrota de manera exitosa, ¿no? Sí, así es. Entonces la pregunta, Jorge, ¿qué porvenir tiene la justicia en nuestra Argentina? La Cámara de Casación procederá como es debido, la Corte Suprema de Justicia intervendrá, habrá lugar para que lo haga, se la requerirá. Estamos en una situación límite donde, en lugar de dejarnos ganar por el desaliento que genera esta carrera exitosa, esta victoria real y silenciada por otra parte, porque no llegó a ningún jolgorio muy abierto en el oficialismo, nos obliga a quienes creemos en la democracia a seguir peleando por lo que dice Jesús, por más democracia, por más democracia. Las heridas de la democracia se curan con más democracia. Con más democracia. Me parece que eso es decisivo. Totalmente. ¿Te parece que escuchemos un tema y sigamos luego tratando de responder estos interrogantes que vos sugerías? ¿Cómo no? Hagámoslo. Vamos a un tema entonces. Bueno, y retomamos, Santiago, estábamos Viejo, un poquito... Claro que sí. Vos sabés que recordaba un momento de tu conversación con Jesús Rodríguez, donde vos le comentabas a él lo que estaba ocurriendo en Chile, un tema en el cual él realmente es un tema que él ha explorado profundamente, pero vos le recordabas que solo el 31%, digamos, del electorado había participado en estas elecciones decisivas previas a las de 19 de diciembre, que van a tener lugar allá. Sí. Y hay un margen altísimo, en consecuencia, de votantes que no han participado en la elección, con lo cual fatalmente la decisión que caerá sobre todos o que a todos involucrará es una decisión que proviene de un sector muy minoritario del electorado, mientras que en la Argentina, recordabas vos, esto en una conversación que habíamos mantenido un par de días antes vos y yo, sí. La Argentina, bueno, más del 70% de la población intervino en las elecciones, es decir que todavía entre nosotros la idea de que las mayorías son las que de alguna manera deciden el curso de la orientación
política y de las investiduras legítimamente ganadas a través del proceso democrático, sigue pesando de manera decisiva. Y yo creo que eso es, si lo pongo a tu consideración, una fuente importante de un optimismo razonable en cuanto a lo que significa la voluntad protagónica de las mayorías cívicas en la Argentina. Sí, estoy absolutamente de acuerdo y creo que tenemos que valorar mucho ese dato que vos estás recordando, ¿no? En principio, porque la gente, la Argentina, el ciudadano argentino, logró protestar votando. 70%. Es un poquito más bajo de lo que estábamos acostumbrados, pero es mucho, sí. Es mucho. Sí. Es muy contundente. Y en ese sentido, rescato, lo pongo a tu consideración, Santiago, que la oposición, sin ser un dechado de virtudes, sin embargo, logró que la bronca ciudadana, se convierta en voto opositor, digamos, en voto democrático. Lo decís muy bien y creo que tiene esto que ver con algo muy importante. Hay una palabra opositora que se ha hecho oír durante la campaña que precedió a la votación del 14 de noviembre y que ha sido escuchada como representativa de esa disconformidad social que a su vez le exige a la oposición a la que vota que cumpla y que lleve adelante esta preeminencia importante de la ley sobre la arbitrariedad del poder. Y con esto otro dato, Jorge, que también me parece interesantísimo. La derrota que sufrió la oposición en el año 2019 encuentra a esa oposición con un caudal de votantes a su favor sumamente significativo, que por primera vez en mucho tiempo permite que, habiendo sido derrotada la oposición al actual gobierno, tenga un poder de representación social superior al 40%, que ahora, con esta victoria, se vuelve a ensanchar. Claro. Estaba asociando lo que vos planteás con una consigna que empieza a circular y parece que se va a ir concretando, que es un llamado a un banderazo el 11 de diciembre. Y me parece muy interesante, porque yo sé que hay mucha gente de la oposición impulsándolo, y me parece que es tan interesante como lo siguiente. Es un banderazo que tiene una función de reclamarle al poder establecido, pero también se vuelve como presión hacia la propia oposición, para no desviarse, para no confiarse, para no burocratizarse, por así decirlo. No es, ya metimos un montón de diputados y senadores y nos sentamos a esperar, ¿no? El calorcito de la gente reclamando, ¿no? Es importante esto que subrayás, porque evidentemente muestra que la actitud cívica de quienes le dieron la victoria a la oposición es una actitud vigilante. Claro. No es una actitud de desconfianza, pero tampoco de entrega incondicional. Y esto me parece muy saludable, porque no estamos en el marco de una relación amorosa, estamos en el marco de una relación de interdependencia social, donde los deberes mutuos deben ser los subrayados. Entonces, confiamos en una oposición porque el oficialismo está evidenciando que nos abre más pasado que porvenir. Pero no confiamos en la oposición, entendiendo que la confianza consiste en la incondicionalidad de una fe que no tiene exigencias críticas. Entonces, esto creo que hace bien a la calidad de la democracia argentina, ¿no? Claro. Y acoto a eso, me parece que cuanto
más se pueda descomprimir la olla a presión, menos sorpresas va a tener la democracia, porque en Chile hace 2 años, 3 años, saltó la válvula de la olla a presión y saltó mal, independientemente de la conclusión que saque cada uno de los representantes políticos en Chile. No me meto en eso porque no conozco tanto, pero la válvula salta mal cuando el efecto que deja es de retirada de la ciudadanía. Y es esto, ¿no? La válvula salta y yo ya no voy a votar. Claro. Por lo tanto, le dejo una minoría que decida por mí. Exactamente, y se va hacia los extremos, se aleja del centro. Claro. Ahora, fíjate entonces que está... Un autocastigo sí. Es eso, muy bien, eso creo, es una autoflagelación donde la decepción aparece asociada a la capacidad de descalificarse a uno mismo, ¿no? Fíjate que estamos oscilando entonces entre 2 extremos, entre la abstención de la responsabilidad cívica porque el régimen nos ha decepcionado y preferimos entonces abstenernos creyendo que el apoliticismo nos va a llevar a buen puerto, cuando en verdad lo que está ocurriendo es que los extremos son los que terminan disputándose el poder y una minoría decide, no una mayoría. Y por otro lado hay otra expresión, Jorge, de la debilidad institucional, ¿no? Que se pone de manifiesto en un país como el nuestro a través de la corrupción, a través de la pérdida de consistencia moral de la justicia. Y en el otro extremo, digamos, si por un lado en un extremo lo tenemos a Chile, por otro lado en otra configuración de lo que es la significación de la democracia, están esos países que revelan robustez institucional como Uruguay y Costa Rica, y que aparecían en el diálogo con Jesús. Entonces, Uruguay y Costa Rica, por un lado, al tener consistencia institucional, pueden inscribir el debate de su futuro y de su presente en un concepto de legalidad que vale para la totalidad de quienes intercambian, discuten o intervienen en el debate por el porvenir de esos países. En el otro extremo, la ausencia de consistencia institucional se traduce en la caída del centro y el auge político de los extremos. Y en el medio estamos nosotros, con una democracia que tiene un número de votantes altamente significativo, aunque sea menor que en otras circunstancias, pero por otra parte tenemos una asimetría brutal en el concepto de legalidad que impulsan por un lado el oficialismo y por otro la oposición. Claro. Retomando esto que vos decís y que refrendaba lo que explicaba Jesús Rodríguez, me parece muy interesante recordar, porque siempre recordamos los fenómenos dolorosos y trágicos, pero es muy interesante esto de agarrar Uruguay y Costa Rica, porque además, aún con los problemas que tienen esos países, no voy a idealizar, me parece una estupidez idealizar, pero con los problemas que tienen, además han demostrado que la democracia es eficiente o relativamente eficiente. Insisto, no idealicemos, porque no hay país ideal, pero se ha demostrado, como lo demostró por supuesto la Europa civilizada y sobre todo Alemania, aún con sus problemas, aún con sus dificultades, que la democracia, como dice Angela Merkel, puede ser un sistema político eficiente. Porque está abierta a la autocrítica. Es decir, este rasgo del que hablábamos antes del corte es fundamental. Puede haber perfeccionamiento porque hay conciencia autocrítica del error. Si la intransigencia ante el error resulta invulnerable, volviendo a aquello que nos planteaba Guadalupe, si la intransigencia ante el error resulta invulnerable, fatalmente el diálogo no tiene porvenir y por lo tanto la búsqueda de consenso se vuelve imposible, ¿no es cierto? En ese sentido. Y
Bueno, y creo que es importante entender también, ¿no? Esta forma en que vos con Guadalupe conversaban acerca de cómo la ciencia también es el campo de un debate donde las creencias están presentes y no solo las llamadas demostraciones objetivas, ¿no? Claro. No olvidemos que hubo un momento, por ejemplo, y esto es solo a modo de ejemplo, en que fue indispensable en la historia de la humanidad que la Tierra siguiera siendo plana. Claro. Siguiera Claro. siendo plana y que todas las demostraciones que venían a aportar evidencia de que no lo era, bueno, resultaban conflictivas para un sistema de creencias que por no disponer de la lógica apropiada o de la lógica innovadora que hacía falta poner en juego, terminaba por aferrarse a viejas creencias que no solo impedían la evolución hacia nuevas comprensiones de la realidad, sino que además aleccionaban acerca de otra cosa. Uno está permanentemente a merced del prejuicio, aun Claro. cuando progresa, ¿no? Claro, 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 claro. Bueno, no sé, mira, la verdad Sí. es que ha sido un intercambio de ideas formidable y yo pensaba, si te parecía bien, recordar hoy a un hombre que llevó al campo de la expresión poética este debate permanente entre pasado y presente, entre la riqueza de las tradiciones y la necesidad de la innovación, que fue el poeta y dramaturgo y novelista Umberto Constantini, un argentino cabal que vivió entre 1926 y 1987, y que es autor de un poema que me gustaría mucho obsequiarle a nuestros oyentes y naturalmente a vos también. ¿Te parece bien? Ya sabés que me encanta este momento. Bueno, mira, el poema que voy a leer, esto lo digo para los que no saben arameo, arameo. El poema es aquella sentencia memorable en boca de Jesús, ¿no? También que dice Elí, Elí, lama sabactani, ¿no? O sea, Padre, Padre, ¿por qué me abandonaste? Así se titula el poema de Umberto Constantini, que dice lo siguiente: Adonai, mi Dios, Dios de los manteles de lino y de las primicias, Dios de las hierbas amargas, del apio, de la lechuga y el jaroset, Dios de los sombreros de fieltro y del talet, de la matzá, de los candelabros y de la fina vajilla, Dios del primero y del segundo y del tercero y del cuarto vaso de vino durante la primera y segunda noche de Pesaj, Dios de las dulces madres atareadas y prolíficas y de los graves padres patriarcales y de las buenas sirvientas siempre recordadas, Dios del léxico familiar intransferible y exacto, como una antigua cómoda de roble, de las palabras jamor, goiá, quinim, de questo è il pane della afflizione che mangiarono i nostri padri nella terra d'Egitto, chi ha fame venga e mangi. Adonai de Turín, Adonai del signor professore, della signora professoressa di latino, Adonai, Adonai, de los Treves y de los Foa y de los Girón y de los sacerdotes y de los Levi, de los Segre y de las librerías y de los claustros y de las acreditadas casas de comercio y de la antigua sinagoga y de la nueva sinagoga, pero también, ¿por qué no?, de la Regina Margherita y de los nombres Regina, Margherita, Ida, Zoe, Eugenia, Pina, Dios de irreprochable solvencia, burgués y culto, que mis civiles abuelos civilizaron con sus buenos modales, despojándolo de la antigua locura del desierto. Adonai, Adonai, Re del universo, creatore del frutto della vita, clementissimo Dio,
bendecidor de las mesas y de las camas y de las hermosas bibliotecas y de los viajes de negocio, benevolente, itálico Adonai, tío lejano, viejo pariente, fotos amarillas, te ruego que me perdones la demora en contestar tu amable carta, pero debo decirte que estoy en Buenos Aires, en América, tengo que hacer el mundo en 5 días, no tengo tiempo, pienso que podría afectarte el corazón esta enorme locura, por lo tanto es mejor que te quedes en Turín, que te quedes a principios de siglo, abrigado y en paz, y que me dejes inventándolo todo desde el principio. Te saluda y a veces te recuerda con pavorosa nostalgia tu sobrino. Oh, qué hermoso, qué hermoso. Sí, qué conmovedor, qué conmovedor. Muy oportuno para todo lo que veníamos hablando, ¿eh? Creo que sí, fíjate vos, él era descendiente, naturalmente, de italianos, de judíos sefaradíes, Claro. italianos, y entonces compone este poema donde las enseñanzas del pasado son recogidas como una tradición, pero a la vez el desafío de un presente que le impone transformar lo recibido y a la vez estar unido amorosamente a la otredad, a esa alteridad representada Qué por bárbaro. el tío y la tradición. No, bellísimo, bellísimo, y bueno, y como siempre muy bien dicho por vos, ¿no? Suena muy bien, Santiago. La verdad que me encantó, la verdad que me Me encantó. alegro que lo disfrutemos y que los oyentes lo conozcan. Umberto Claro. Constantini, Eli, lama sabactani. Impresionante, impresionante. Si te parece, nos vamos despacito hacia un tema, porque en unos minutos nomás nos vamos a encontrar con la señora Graciela Fernández Mejide y su socio. Bueno, Santiago, Sí, ya señor. están acá, Graciela y Pablo. ¿Y qué se traerán entre manos? Un gran paraguas. Buenísimo. Es verdad. Qué Nos sacamos los maravilloso. pilotos y entramos. Muy bien, Graciela. Qué bien, linda respuesta, encantador. Bueno, Está muy bien. es un gratísimo momento el de poder recibirlos de nuevo en nuestra mesa y al borde ya en el umbral de por qué, ¿verdad? Exacto. ¿Qué cuentan Muy ustedes bien. que han estado discutiendo? Si pueden Bueno, resumir algo. sí, Jorge, comentales. Bueno, nosotros hablando un poquito de la democracia, pero en realidad empezamos analizando algo curioso, que es el oficialismo perdió y ganó. Perdió y ganó, pero no solamente por la fantasía del festejo, sino por cómo arremete contra las instituciones. Y ahí, bueno, estuvimos dialogando un poquito con Santiago, encontrándole algunos elementos para aferrarnos a la necesidad de un fortalecimiento muy grande de la oposición, de la democracia, y dentro de ese fortalecimiento, hablando un poquito de cómo la oposición debería asentarse a partir del 10 de diciembre, ¿no? Esa es más o menos la conversación que hablamos. Sí, esta cosa que ustedes marcan tan contradictoria y que además no es cierto. Desde el punto de vista, yo hice muchas campañas y ganaba o perdía y no había vuelta que darle. Un punto Claro. te hace ganar o perder. Listo. No hay mucho. Pero Listo hoy pa- hubo una muy buena explicación de Gil Lavedra, Ajá. que él tuvo acceso al dictamen de los jueces. Y bueno, no voy a reproducir todo lo que dijo, pero él sostiene
que tiene que existir determinadas condiciones para que pueda ocurrir lo que ocurrió. Entre otras, que aparecieran pruebas muy, muy fuertes o que cuestionaran lo que se llevara hasta entonces y que hubiera que entonces revisarlas, o una interferencia en el juicio por algo. Ahora, después yo le pregunté, ¿y qué dijo la jueza? Porque todo el mundo habla, y no está mal, que de los dos jueces, que está clarito que fueron comprados para dar este dictamen y apurados porque se tiene que ir. Por lo menos a uno de ellos se le sacaba ya el tiempo en ese puesto. Sí. ¿Qué dijo la jueza? Y la jueza dijo eso, nada más, muchachos, dijo, no pasó nada que permita interrumpir un proceso que debería ser el juicio oral, donde ahí se analizarán los argumentos que quieran y eventualmente si hay delito o no hay delito. Claro. Ya está. Claro. Eso es lo que se llama, en tanto corte o ruptura de un proceso natural, lo que compromete la continuidad no solo del procedimiento judicial, sino también de los procedimientos democráticos. Así es. Tal cual. Que es atenerse a la ley. Exactamente. Esto discutíamos, Pablo y Graciela, justamente lo que decíamos es esto. Hubo una falsificación de la derrota enmascarada como victoria, y hubo una victoria de la impunidad, cuyo relieve, cuya trascendencia es decisiva tener en cuenta, pero no desde el laconismo propio de quien se da por vencido frente a la impunidad, sino de quien, pudiendo caracterizar la impunidad como lo ha hecho esta mujer, a la que vos te referías, nos permita entender a nosotros por dónde pasan las prioridades de reconstrucción del sistema democrático. Sí, porque fíjate vos que me decía Ricardo Gil Lavedra que son 300 y pico de páginas para decir que se sobreseía, ¿no? Sí. Y me imagino que debe haber sido muchísimo menos recordar cómo es la ley. Claro. ¿Qué es el lío ese? Tienen que dar 1000 explicaciones. 1000 explicaciones que son retorcidas. Y creo que ayudan a que la gente no entienda qué es lo que está pasando y se confunda en medio de todas las otras confusiones que tenemos y diga, bueno, a lo mejor algo. No, hay una ley que hay que cumplirla y lo establece, y no es tan difícil entenderla cuando uno lee eso. Claro. Ahora, quienes proceden así evidencian o ponen de manifiesto una subestimación muy profunda de la sensibilidad cívica, de la sensibilidad social. El efecto que estos procedimientos generan en la sensibilidad comunitaria, en todos aquellos sectores que están abiertos a la demanda de una forma de vivir que esté inscripta dentro de la ley, es muy profundo, fortalece la necesidad de luchar y de inscribirse en una actitud, digamos así, de reivindicación de los valores democráticos, como la que Jorge Sigal describía en nuestro diálogo, aludiendo a una convocatoria que se ha hecho para el 11 de diciembre, ¿no, Sí. Jorge? Sí, claro, me parece que es una buena reacción, no solo hacia el gobierno, sino también hacia la oposición. Sí, Es decir, no dejar en manos de nadie. Nosotros tenemos que aprender que la democracia es representativa, por lo tanto nosotros elegimos representantes, pero eso no quiere decir que luego del acto eleccionario nos lavamos las manos, sino que tenemos un papel que cumplir, ¿no? Antes de que quienes, como procedió este tribunal, desacrediten el sistema y lleguemos a situaciones irremediables como está pasando en otros países de América Latina. Nosotros tenemos que evitar eso. nos tenemos que evitar eso. Exactamente. Que está ocurriendo, me parece a mí, pero acá ya me meto en una cuestión psicológica
Yo la imagino a Cristina desesperada, Sí, claro. porque no va ella sola en esta historia, Claro, van sus dos hijos. Claro. Y uno de ellos, a lo mejor, Máximo Kirchner, que empezó a jugar a la política, se lo podría bancar, no sé cómo. Pero Florencia aparece con una enorme debilidad Claro. y debe estar preguntándole todos los días, ¿en qué me metiste, mamá? Sí. Es una observación que no por tener un valor relativo, como vos misma decís, al ser psicológica, deja de ser profundamente realista. Porque junto con esa pregunta de la hija, generalizando un poco, pero no creo yo que exagerando, la pregunta que le podemos dirigir a Cristina Fernández es: si vos crees que nos metiste gratuitamente en esto, créenos que estás equivocada, porque nosotros vamos a resistir la impunidad con que estás procediendo desde una reivindicación muy profunda de la ley, y no porque estemos seguros de que vamos a ganar, sino porque resulta intolerable lo que vos estás llevando a cabo, en la medida en que implica una verdadera aniquilación del derecho, de la significación de la identidad democrática. Es decir, está tan claro que ella se está llevando por delante todo para poder sostener su impunidad, que llega, creo yo, un momento en el cual ese desenfreno encuentra su propio límite, y ese límite, como dice Jorge, es la reivindicación de nuestra democracia como necesidad, Así es. así es. Estamos totalmente de acuerdo, una vez más. Bueno, queridos amigos, me parece que se nos está agotando el tiempo. Pablo o vos, Graciela, díganos qué viene. ¿Por qué? Bueno, Pablo, que cuente. Hoy Pablo, estamos con Dale, Vicente, con Vicente Tito Palermo, ya Sí. nosotros lo conocemos por Tito, que escribió 2 muy buenos últimos artículos sobre quiénes son los ex-peronistas, que él se reivindica en esa categoría. Se puede hacer todo un programa. Y después nos va a acompañar el doctor José Abadi, un conocido también nuestro de la casa, por un tema que surgió también de Graciela en un llamado telefónico como muy buena observadora sobre el grado de violencia que está habiendo en la sociedad y cómo es el correlato también de la violencia de las clases dirigentes con las que se están manejando, particularmente el gobierno, que a su vez acusa con este genérico de los discursos del odio. En fin, vamos a tratar de desentrañar eso. Muy interesante. Amigos, son las 14, tenemos que ir al informativo y viene ¿Por qué? Nosotros nos despedimos de Graciela, de Pablo y yo de Santiago hasta el domingo que viene. Les mandamos un gran abrazo. Y de hasta Jorge, el domingo un gran que abrazo viene. a todos. Que tengamos un poquito Hasta de pronto. sol. Buen Un Abrazo, amigos. Chao, Jorge. Chao, Santiago. Adiós.